Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir la palabra de Dios ahí en el Salmo 119 y el tema de hoy es la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? Quiero compartir qué importancia hay en cuanto a la palabra de Dios en nuestra vida. Y pues nuestra vida debe sostenerse siempre en la palabra de Dios. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra vida será un caos, un desastre o una ruina en sí. Eh, pero nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios y así nuestra vida va a ser renovada y transformada y en gran manera bendecida por Dios. Aún en medio de los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos en nuestra vida, aún así podemos experimentar esa bendición de Dios en nuestra vida a través de su palabra. Vamos a leer ahí en el Salmo 119, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pero pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros en este Salmo 119 y es largo, es el más grande de todos los salmos, pero podemos ver en todo el Salmo que la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que el primer punto que vamos a estar viendo es: los que guardan la palabra de Dios en su corazón serán dichosos o felices. Y dice ahí en el versículo 1 que son bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra bienaventurados significa dichosos, gozosos o bendecidos. Son aquellos que son perfectos en su camino. Esos son las personas bienaventuradas, los perfectos de camino. Estos son los que están caminando o viviendo en integridad. Estos son los que andan en la ley de Jehová o de Dios. Son los que caminan conforme a la ley o a los mandamientos de Dios. La ley de Jehová es la palabra de Dios, son los mandamientos, es lo que Dios manda que debemos nosotros hacer o cómo debemos vivir. En el versículo 2 dice de esta manera: bienaventurados los que guardan sus testimonios. En otras palabras, esos son los bendecidos, son los dichosos, son los gozosos, los que guardan los testimonios de Dios en su corazón. Son los que buscan con todo su corazón la palabra de Dios. Dice, y con todo el corazón le buscan a Dios o buscan la voluntad de Dios con todo su corazón. Y esa voluntad de Dios solamente nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios a través de su santa palabra.
cuando la leemos, cuando escuchamos un mensaje a través de un siervo de Dios, cuando alguien viene y nos da un consejo, nos da aliento de vida con la palabra de Dios, ahí es donde nosotros podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Ahí podemos nosotros también ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es muy importante entender lo que debemos nosotros hacer o vivir, o cómo debemos nosotros permanecer en la voluntad de Dios, para así nosotros tener una vida plena y feliz, bendecida. Si usted quiere tener una vida bendecida, plena, en la bendición de Dios, en el gozo o en la alegría, bueno, entonces es muy importante que usted entienda esto a la luz de la palabra de Dios. Mire, vamos a Primera de Pedro 3. No pierda ahí el Salmo 119, manténgalo ahí con una marca. Y vamos a leer en Primera de Pedro 3, 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida, dice ahí, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Fíjese nada más lo que está diciendo. Si quiere ver buenos días, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces aquí está el consejo de Dios en su palabra: refrene su lengua del mal. No hable cosas malas, no hable algo que a Dios no le agrada, no diga cosas que se convierten en pecado para su vida, para que usted tenga días buenos, que tenga usted una vida plena y bendecida. Debe apartarse del mal y hacer el bien, dice aquí. Ahora, en Juan 15, 7, el Señor Jesucristo también nos sigue diciendo lo importante de permanecer en la palabra de Dios. Dice Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y os será hecho. Así que si usted quiere que Dios le bendiga en todo aquello que usted está pidiendo en oración, bueno, es muy importante hacer lo que Él está diciendo aquí: permanecer en Él, permanecer también en las palabras de Él, la palabra de Dios. Si nosotros permanecemos en Él, en su voluntad, en lo que Él nos manda, y su palabra permanece en nosotros, en nuestro corazón, entonces nosotros podemos acercarnos a Él y confiadamente pedir, suplicar por aquellas bendiciones. Él, sin lugar a duda, que nos va a dar la bendición según sea nuestra necesidad. También vemos nosotros, regresando al Salmo 119, en el versículo 10, dice esto: con todo mi corazón te he buscado. Fíjese nada más cómo es importante buscar a Dios, permanecer en su palabra y en su voluntad perfecta. Dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es importantísimo no desviarnos, sino permanecer en Dios, permanecer en su palabra, permanecer en su voluntad perfecta. Es muy importante que nosotros debemos guardar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, porque dice: con todo mi corazón te he buscado. No debe ser ficticiamente, no debe ser nada más así por encimita de labios, de palabra. No, debe ser con todo el corazón, vivirlo en verdad.
que nuestro corazón se incline a hacer la voluntad de Dios en primer lugar antes que nuestra voluntad. Salir nosotros de nuestra manera de pensar o de vivir y caminar hacia la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios y conforme lo indica su santa palabra. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y le pedimos que nos guarde, Él va a enviar su palabra y su palabra se va a cumplir en nuestra vida. En una ocasión se acercó un hombre al Señor Jesucristo. Este hombre era un centurión y le dice: Señor, mi siervo es gravemente atormentado. Por favor, Señor, ayúdame. El Señor Jesús se iba encaminando para ir con él a sanar a su siervo, al siervo de este hombre. Este hombre le dice: Señor, solamente di tu palabra y será hecho. Y ahí da otras palabras este hombre, pero él creyó que nada más con que enviara su palabra, que él diera su palabra, y iba a suceder el milagro que este hombre estaba esperando de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo elogia esta fe de este hombre y dice: no he visto tanta fe en todo Israel como la de este hombre, porque él dijo: solamente di tu palabra y será hecho. Así usted y yo, si creemos en la palabra de Dios, permanecemos en la palabra de Dios, nosotros podemos pedirle, y dice ahí en el Evangelio de Juan, entonces podemos pedir y será hecho. Así que si usted quiere vivir feliz, eso es lo primero que tiene que hacer: buscar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida, permanecer conforme la palabra de Dios le está indicando, honrarlo y glorificarlo con todo su corazón. Entonces usted puede obtener esas bendiciones de parte del Señor. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios, ahí es muy importante, ¿verdad?, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, porque nos va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué debemos desechar? ¿Qué debemos retener? ¿Cómo debemos vivir? Y cómo nosotros no debemos vivir. Eso es muy importante, porque la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Salmo 119, versículo 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjese nada más. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué significa esto? El camino de toda persona, de todo ser humano aquí en el mundo, está lleno de pecado y de maldad. Usted y yo fuésemos las peores personas si Dios no guardara nuestro corazón en el temor y el temblor de que Él existe y de que Él nos ve. Sinceramente, todos seríamos muy malos. Seríamos personas que no estaríamos dentro del agrado de Dios si no estuviese su palabra en nuestro corazón. Ni yo sería bueno, ni usted, ni ninguna persona. Así que, ¿cómo podemos nosotros limpiar el camino por donde vamos cada día? El camino no es un camino físico o literal. Está hablando de un diario caminar de nuestra vida cotidianamente. ¿Cómo nosotros podemos limpiar nuestra vida en nuestro diario caminar? Guardando la palabra de Dios
en nuestro corazón. Es lo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el Señor Jesús en Gálatas, dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es lo mismo, lo que está refiriéndose aquí. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos nosotros tomar la cruz que el Señor Jesús está mencionando, tome su cruz cada día, quiere decir negarnos a nosotros mismos, tomar nosotros lo que el Señor dice en su palabra, guardarlo en nuestro corazón, no importa que nos cueste despojarnos de aquello que nos está estorbando, debemos despojarnos de eso. ¿Por qué? Porque eso nos estorba. Muchas de las veces hay amistades que en lugar de ayudarnos, nos pueden desviar de la voluntad de Dios. Despójese de esas amistades que le hacen daño. Puede ser alguna situación que usted está acostumbrado a vivir, pero usted dice, es que yo siempre he vivido de esta manera. Despójese de eso. Puede ser un vicio, el alcohol, la droga, puede ser el cigarro, puede ser cualquier otra cosa. Necesita despojarse de eso, tomar su cruz que el Señor Jesús menciona y asimismo seguirle a Cristo Jesús. Así que muy importante, ¿con qué limpiará su camino? ¿Qué quiere decir? Que ese camino está sucio, el camino mío, el camino de usted está sucio por el pecado, pero lo podemos limpiar. ¿Cómo podemos limpiar lo que ya está sucio? Guardando la palabra de Dios. Hay cosas que antes de que yo aceptara a Cristo Jesús, ensuciaban mi vida. Pero el Señor Jesucristo, al momento que yo lo acepto, Él comienza a enseñarme en su palabra y me doy cuenta que yo estaba viviendo mal. Y tuve que despojarme de todo eso y pedirle perdón por mis pecados. Y todas las personas que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos tenido que reconocer eso y despojarnos de todo aquello que ensuciaba nuestra vida. Asimismo, fíjese nada más lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras es la palabra de Dios, es la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio. Note usted, esas sagradas escrituras le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y continúa en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí en estos versículos vemos que las sagradas escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? Las santas escrituras, dice en el versículo 15. Las sagradas escrituras. 16. Toda la escritura, que está hablando de la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto aquí? Porque hay personas que dicen que la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes como usted y yo. Y es verdad, fueron hombres común y corriente como usted y yo,
no, aunque fueron profetas, fueron hombres escogidos por Dios, no dejaron de ser hombres como usted y yo. De Elías, el profeta, dice que estaba sujeto a las mismas pasiones como nosotros. Nada más que hay algo aquí que podemos ver en este pasaje, que aunque fueron hombres, fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios. Era el mismo Espíritu de Dios guiándolos en todo lo que ellos escribían. Y ahí está la gran diferencia, ¿verdad?, de lo que están diciendo por ahí algunas personas. Esta palabra fue inspirada por Dios mismo y sigue siendo sagrada escritura y seguirá siendo hasta el final. La sagrada escritura, la sagrada palabra de Dios. Así que es por eso que la palabra de Dios, como dice aquí, nos corrige. La palabra de Dios nos corrige, nos hace sabios para escoger lo correcto y para desechar lo incorrecto o lo malo. Así que la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Nos instruye en justicia. Nos enseña cómo debemos vivir. La palabra de Dios nos muestra que aquello no le agrada a Dios, por lo tanto yo debo desecharlo, usted debe desecharlo, y nos va instruyendo para que vivamos en la justicia de Dios. Así nos vamos tomando una transformación, una renovación de parte de Dios a través de su palabra. Y dice ahí en el versículo 17, de tal manera que el hombre o la mujer de Dios se va perfeccionando, va formándose en una persona perfecta. No es porque nosotros seamos perfectos en nosotros mismos, sino que Dios está obrando en nosotros y nos va perfeccionando paso a paso hasta que lleguemos nosotros a la presencia de Dios, y Él en una totalidad nos va a terminar de perfeccionar en ese momento que nos llama a su presencia. Dice en Corintios capítulo 15 que ahí va a transformar esto corruptible en incorruptible. Esto que se corrompe lo va a transformar en lo glorioso del poder de Dios. Ahí es cuando el Señor va a terminar de perfeccionar nuestra vida completamente. Así vemos nosotros que Él nos va transformando en una persona no perfectos en nosotros, sino en su justicia. Vamos dejando lo malo, vamos cambiando en la manera de pensar, en la manera de hablar y en la manera de actuar. Poco a poco, día a día, no sucede de un momento a otro, de la noche a la mañana. Es un caminar diario con el Señor. Dice la palabra del Señor que Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y muchos siervos de Dios estuvieron caminando con Dios. Entre más usted camine con Dios, a través de su palabra, guardando su palabra, sometiéndose a lo que Dios manda en su palabra, usted va a ver que su vida se va renovando, se va transformando, y usted le va dando espacio en su corazón y en su alma al gozo y a la alegría de Dios. ¿Cómo podemos llenar nuestro corazón de gozo y alegría de Dios si lo tenemos lleno de maldad? Hay que echar la maldad fuera para que entre el gozo y la alegría del Señor. Así que la decisión es de usted. ¿Quiere llenarse del gozo y la alegría del Señor? Deseche lo malo y deje que vaya
tomando el Señor ese lugar en su corazón. Llénese de Dios, llénese de la palabra de Dios, llénese de la voluntad de Dios. Entonces usted va a deleitarse en el gozo del Señor en su corazón. Así que es una decisión personal. Usted decide por usted mismo, usted misma, y su esposo decide por él o su esposa por ella. Cada quien lo tiene que decidir por sí mismo. Y ahí es donde comienza usted a vivir en el pleno gozo del Señor. Algo muy importante que vemos nosotros aquí en este pasaje, en 2 Timoteo 3:15, es que vemos que a través de las Escrituras o la palabra de Dios, dice ahí en el versículo 15, que esas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Muy importante, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, a través de la Escritura nos damos cuenta que debemos invitarlo a nuestro corazón, como dice en Apocalipsis 3:20, pero también dice que nosotros debemos creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, Romanos 10, 8 y 9. Entonces ahí nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Solamente a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de la salvación de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque antes de nosotros leer la palabra de Dios, buscábamos la salvación de 1000 maneras equivocadas. Hay mucha gente que se equivoca pensando que ellos son salvos, haciendo una cosa u otra, haciendo lo bueno, tratando de esforzarse por sí mismos en lugar de arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No se engañe a sí mismo. A través de la Escritura, usted va a aprender que Cristo Jesús es el único que le puede dar la salvación. Dice que no hay salvación en ningún otro más que en Cristo Jesús. Cristo Jesús en el Evangelio de Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús lo dijo y lo sigue diciendo. No hay otra manera como llegar al Padre más que a través de Cristo Jesús. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de las Sagradas Escrituras. Así que la palabra de Dios nos enseña lo que es bueno para nosotros, pero también nos enseña cómo nosotros podemos ser salvos. Importantísimo en cuanto a lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Así que es usted quien toma la decisión de en todo lo que usted quiere recibir. Recuerde que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, nosotros vamos a recibir lo que aquí decidimos hacer. Así que en Eclesiastés capítulo 12 dice que en todas las cosas que nosotros decidamos, Dios nos juzgará. Dios nos va a juzgar. En tercer lugar, la palabra de Dios es un gran tesoro en nuestra vida si nosotros nos sometemos a Él. Y bueno, el tesoro más grande que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios es la salvación. Como acabo de mencionar hace un momento, la salvación
en Cristo Jesús. Es lo más grande, es lo más precioso, es lo más valioso que sinceramente ni con todo el oro del mundo y los diamantes y todas las piedras preciosas no podemos obtener la salvación eterna, la vida eterna, solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Y eso nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es un gran tesoro en nuestra vida si nosotros nos sometemos al Señor. Lo que Él nos está enseñando o nos está indicando de cómo nosotros debemos vivir. Y para ver esto de que la palabra de Dios es un gran tesoro en nuestra vida, dice ahí en el Salmo 119, versículo 97 en adelante. Oh, cuánto amo yo tu ley. Note usted, dice ahí el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día estoy pensando en tu palabra, en tu voluntad para mí. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? El salmista estaba pensando siempre, ¿quedará Dios? ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? El salmista en cada cosa que él hacía siempre se preguntaba si le agradaba a Dios. Ahora, el salmista, la mayoría de los salmos los escribió David, el rey David. Si usted estudia la vida de David, David siempre que iba a hacer él algo importante en su vida, una decisión importante, él iba y se presentaba delante de Dios y le preguntaba, ¿quieres que yo haga esto, Señor? ¿O me detengo? ¿Quieres que vaya o no? David siempre le preguntó a Dios si era voluntad de él que él fuera a hacer aquello o no era voluntad de Dios. Así que si Dios le decía no, David no movía ningún pie, no se movía de donde él se encontraba, porque no quería hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios. Así que dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis amigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Note usted, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Aquí el salmista expresa a Dios cuánto él ama la ley de Dios y todo el día estaba meditando en ella. En el Salmo 98, el versículo 98 al 100, ahí vemos nosotros que sigue diciendo que lo ha hecho más sabio que a sus propios enemigos y a todos los demás, aunque las personas mayores que él lo había hecho más sabio que ni a todas las personas que lo rodeaban. Precisamente es un gran tesoro la palabra de Dios porque hay mucha sabiduría en la palabra de Dios. No importa la edad que tenga usted, Dios le va a dar sabiduría como el rey Salomón. El rey Salomón era un jovencito y cuando murió David, su padre, pues él quedó como rey, pero no sabía qué hacer para dirigir al pueblo de Israel. Y él hace una oración: Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir. Soy joven. Por favor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y a Dios le agradó. Ahí lo puede encontrar usted en Crónicas.
Cuando Salomón hace esa oración, a Dios le agradó cómo oró Salomón pidiendo sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto pediste sabiduría, te doy sabiduría. Nadie va a ser tan sabio como tú. Pero también te voy a dar otras bendiciones por haber pedido sabiduría solamente. Y fíjese, a Dios le agrada cuando nosotros le pedimos que nos dé sabiduría. Precisamente aquí el salmista está diciendo, me diste mucho entendimiento, me diste esa sabiduría más que a las demás personas. Aún las personas grandes de edad, fíjese nada más, he visto yo a niños o jovencitos mucho más sabios que muchas personas adultas. ¿Por qué? Porque he visto a muchas personas adultas que viven una vida en desorden, en adulterio, en borrachera, en drogadicción, en maldad, hablan con palabras blasfemas y aquellos niños, aquellos jovencitos no son ni drogadictos, ni borrachos, ni alcohólicos, y su manera de hablar, una manera íntegra, sin tacha alguna, y por lo tanto son más sabios esos niños, esos jóvenes, que un adulto que está viviendo una vida bastante desordenada. Así que aún cuando ha vivido usted una vida desordenada, usted puede limpiar su camino, como vimos anteriormente, con guardar la palabra de Dios. Así que el salmista dice que Dios le dio sabiduría en su palabra y lo hizo más sabio que los demás. Y dice ahí en el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies. En otras palabras, no anduve caminando en los caminos equivocados. Cristo Jesús habla de dos caminos que hay en nuestra vida. Un camino ancho de maldad, donde lleva a la perdición, lleva a la muerte, y un camino angosto que lleva a la vida. Y dice que muchos van en el camino ancho que lleva a la muerte y pocos hallan el camino angosto que lleva a la vida. Pocos son los que hallan ese camino angosto. Por lo tanto, ¿cuáles son esos dos caminos? El camino ancho que lleva a la perdición o a la muerte es el camino de este mundo. Cuando le llegan a usted con invitaciones para la droga, el alcohol, la maldad, robar, matar, ese es el camino ancho, donde usted puede ganar mucho dinero haciendo maldades, el camino ancho, que no ni siquiera quieren buscar a Dios, no quieren someterse a la voluntad de Dios. Es fácil vivir de esa manera aquí en el mundo, en ese camino ancho. Los amigos se burlan de las personas que buscan a Dios y les comienzan a decir, ya eres aleluya, ya eres hermanito, y la persona que apenas estaba buscando se desvía y otra vez se va al mundo. Ese es el camino ancho. Pero el camino angosto es aquel camino que los lleva a Dios, que soporta las burlas, que soporta los maltratos que recibe por buscar a Dios, que no va a andar robando, prefiere comer nada más frijoles con tortilla, no tiene más, prefiere sufrir eso en lugar de robar, en lugar de hacer la maldad para tener mucho dinero. Ese es el camino angosto. Se aparta de toda la maldad, no importa cómo va a vivir o a sobrevivir. El camino angosto prefiere darle su vida, su corazón, su alma al Señor.
no importa que tenga carencias en esta vida, pero prefiere honrar a Dios. Así que dice el salmista: de todo mal camino contuve mis pies. Yo no caminé por el camino equivocado, yo voy por el camino correcto. Dice: para guardar tu palabra. Entonces es muy importante guardar la palabra de Dios y caminar en el camino correcto que nos lleva a la vida. Y Cristo Jesús dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Versículo 102 del Salmo 119. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Note usted, la palabra de Dios nos enseña. Es un gran tesoro para nuestra vida, porque ahí está toda la enseñanza que nosotros necesitamos y nos va a llevar a la vida eterna. El Señor nos enseña. Ahora, vemos nosotros ahí en este mismo Salmo 119. Fíjese lo que dice en el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Note usted que dice que son más dulces a su paladar las palabras de Dios. En otras palabras, Él se deleita en la palabra de Dios. No es gravoso para el que lo hace con todo su corazón, como lo vimos desde el principio de este mensaje. El que vive con todo su corazón se convierte en un deleite en la palabra de Dios. No importa qué es lo que venga a su vida, él se está deleitando, ella se está deleitando en la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahí vemos nosotros que es un deleite. Y dice otro salmo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que es muy importante, si nosotros queremos ser bendecidos, debemos deleitarnos en su palabra santa. En versículos 159 y 160, aquí vemos nosotros algo también muy importante. Dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Fíjese nada más, vuelve a repetir: amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos da vida, nos da aliento, nos levanta el estado de ánimo. Si nosotros estamos caídos, tristes, angustiados, y leemos la palabra de Dios, nos da ánimo, nos fortalece. Y usted comience a declarar la palabra de Dios en su corazón, en su alma y con su boca y con todo su ser. Y aunque usted esté pero bastante caído en su estado de ánimo, usted va a terminar hasta alabando y glorificando a Dios con sus manos en alto. Vivifícame, Señor, dice aquí. Vivifícame, dame vida, dame fuerza, dame poder, dame autoridad, Señor. Enciérrese en su alcoba. Ese es uno de los consejos que el Señor Jesús nos da en los evangelios. Que cuando nosotros estemos en una necesidad, debemos encerrarnos en nuestra recámara y ahí comenzar a hablar, a orar en voz alta, y levante su voz en alto. Y usted verá que la tristeza y el dolor comienzan a huir, como dice en Isaías. Comienza a huir cuando usted comienza a orar de esa manera, porque usted va a estar declarando la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo vivifica, lo fortalece, le da poder y autoridad en su vida, en su corazón y en su alma. Es algo maravilloso, es un tesoro que usted no puede obtener esto
de ninguna otra fuente más que de la palabra de Dios, cuando usted lo vive de esa manera. Dice aquí, fíjese nada más, versículo 160. La suma de tu palabra, note usted, matemáticamente, cómo se la suma, y es, haga de cuenta que tenemos varias cifras y hacemos una suma y nos da una sola cifra o un resultado, pero mayor, incrementa el número, incrementa la cifra cuando sumamos todo aquello. Y la palabra de Dios aquí habla de que la suma de su palabra, o sea, de todas las bendiciones que Dios declara o tiene ahí en su palabra, todas las bendiciones, yo las puedo sumar y hacer ese número en gran manera para mí, porque el Señor me lo da. Es mío, es mío, es mío, es de usted. La suma de tu palabra es verdad. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Todo lo que el Señor dice es verdad. Todo es verdad, todo se cumple, todo viene a terminar, que todo se cumple en mi vida, en la vida de usted y en la vida de todos aquellos que lo confiesan, lo creen. Dice ahí, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Señor, tú cumples tu justicia en mi vida. Y la suma de todo es verdad, todo se cumple. Yo puedo decir, Señor, que todo se cumple. Ahora, fíjese en el 162. Aquí viene el gran tesoro de toda esta suma. Dice ahí en el 162, me regocijo. ¿De dónde terminamos? En un gozo, en una alegría en su palabra. Me regocijo en tu palabra. Dice, como el que haya muchos despojos. Haya muchos despojos. Y aquí, los despojos, si usted no tiene un poquito de relación con esa palabra de despojos, viene siendo cuando un ejército es derrotado y todo lo que lleva, todo lo que tenía aquel ejército, esos son los despojos, y el ejército que termina en victoria recoge todos los despojos, sea lo que sea. Esos son los despojos y los recoge. Ahora déjeme decirle esto. Dios siempre nos está enviando bendiciones todos los días, pero dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10 que el ladrón viene a robarnos y nos quiere matar y nos quiere destruir. Pero dice Cristo Jesús, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y fíjese, eso nos damos cuenta nosotros en la palabra de Dios. Ahora, si el ladrón viene a robarnos y quiere matarnos y quiere destruirnos, ese ladrón es Satanás y todos sus demonios. Y muchas de las veces nos está robando el gozo, nos está robando el entendimiento, nos está robando la fe en la palabra de Dios, nos está robando todo lo que Dios tiene de bueno y de bendición para nosotros. Pero usted puede regocijarse y recoger, quitarle, arrebatarle todo lo que Él le quitó a usted cuando usted comienza a rendirse al Señor y cree la palabra del Señor y la comienza usted a declarar. Y dice aquí, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos o muchos tesoros. La palabra de Dios, si usted se rinde al Señor y vive como Dios manda conforme a su palabra santa, entonces usted va a comenzar a cosechar las bendiciones
que Dios tiene en su palabra para usted y su familia. Pero ahí es donde usted tiene que tomar una decisión. Rendirse al Señor, confesar que Él es el Señor de su vida. Usted debe arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón al Señor. Y pedir que comience Él a llenar su corazón y su alma con el gozo y la presencia de Él. Ahí es donde el gozo del Señor, la paz del Señor comienzan a llenar el corazón de usted. El Señor comienza a darle un consuelo que usted no puede recibir de ningún otro lado más que de parte del Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la da el mundo. Y dice también el Señor Jesús, yo rogaré al Padre para que Él mande otro consolador. Y estaba hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. La decisión es de usted. ¿Usted quiere ser lleno, quiere ser llena de esa paz y de ese gozo? Haga lo que la palabra de Dios le está indicando. Comience a alimentarse de la palabra de Dios. Cristo Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aliméntese de la palabra de Dios. Ahí está la clave de todas las bendiciones para su vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hoy te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a mi vida pecaminosa, Señor Jesús. Asimismo, Señor, te ruego que me guíes en tu palabra, me enseñes tu voluntad perfecta para mi vida. Dame sabiduría para nunca apartarme de tu palabra y de tu voluntad. En tu nombre, Jesús, yo te lo ruego. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y el Señor le dé ricas bendiciones.